Muchas gracias. Buenos días, hermanos. Este, vamos a ir a una porción de la escritura y es en el libro de los Hechos, capítulo 16. Hechos, capítulo 16. Y vamos a leer desde el 27. Bueno, voy a decir algo un poquito antes, ¿verdad? Pablo anda con Silas y los meten a la cárcel, ¿verdad? Porque andaban haciendo disturbios. Pues no disturbios, no andaban alborotando a la gente, sino andaban predicando el evangelio, pero la gente que los acusaba les decía que estos andaban alborotando a la gente, ¿no? Y entonces dice que los echan a la cárcel y los metieron en el calabozo a lo más adentro, dice el verso 24, ¿verdad? Y entonces, de repente ellos están cantando himnos y estaban orando. Primero dice, estaban orando y cantando himnos, ¿verdad? Algo que deberíamos de practicar nosotros, ¿verdad? Orar y cantar. Entonces, viene un terremoto o un movimiento en el que se les desatan las cadenas, los cepos que les habían puesto en los pies y varios internos de ahí de la cárcel, varias personas que estaban allí, pues también fueron liberados, ¿verdad? Y entonces dice el 27, voy a empezar a leer desde el 27, dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido, se habían escapado. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los de su casa, o todos los suyos, pues. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó. Ahí otra vez dice, con toda su casa, de haber creído en Dios. Bueno. Esta historia ya es muy conocida, nosotros la hemos leído varias veces, ¿verdad? Pero quisiera tomar dos partes de cómo este relato, hermanos, nos muestra el corazón de los inconversos, ¿verdad? O cuando nosotros éramos inconversos, el corazón que teníamos, ¿verdad? Del que no conoce al Señor, el corazón que no conoce al Señor y siempre, hermanos, desea hacer algo para ganarse el favor de Dios. Y este carcelero le dice, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y hermanos, todavía no hemos comprendido, o todavía no habíamos comprendido antes de que creyéramos en Cristo, y los inconversos, los que no conocen a Dios, no comprenden todavía que están muertos. Y eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque dice en Efesios 2:1, vamos a verlo para que lo chequemos. Efesios 2:1. ¿Qué dice Efesios 2:1? Y él os dio vida, refiriéndose a Dios, él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿Muertos? ¿Por qué estábamos muertos? En vuestros delitos y pecados. Hermanos, no sé si ustedes algún día han visto un muerto o algún día han mirado a alguien que ya está muerto. No hace nada, hermanos. Está tieso. No mueve ni una pestaña. Entonces, si los muertos no hacen nada, ¿por qué nosotros sí podríamos hacer algo
para ser salvos? ¿Qué puedo hacer yo para ser salvo si estoy muerto en mis delitos y pecados? ¿No? Colosenses 2:13 también habla de eso. No vamos a ir allí, ¿verdad? No vamos a ir allí, pero ahí va a estar apuntado. Colosenses 2:13 habla muy parecido de eso, que estábamos muertos en nuestros pecados, ¿no? En nuestros delitos. Y los muertos, hermanos, no hacen nada ya. Ya no se pueden mover, ya no pueden hacer, ¿verdad? Ni pensar, ni tratar de hacer. Están muertos, ¿ya? El Espíritu no está en ellos, hermano. El Espíritu de Dios no está en ellos. Y entonces, los inconversos no comprenden eso, no comprenden que no pueden hacer nada. Pero siempre, fíjense bien, siempre los inconversos tratan de ganarse el favor de Dios haciendo cosas. Y a veces los que venimos de esa ola de inconversos por el llamado de Dios, pensamos que podemos seguir haciendo algo para ganarnos el favor de Dios. Es tan absurdo, hermanos, todo esto. No puede ser. No checa. No tiene razón de ser. Como si Lázaro, ¿verdad? El que estaba muerto, ¿cuántos días tenía que ya había muerto? 3 días. Es más, una de sus hermanas dijo que ya hasta apestaba, ¿verdad? Dice, ya huele feo, ya hiede. Y entonces ese muerto, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? Nada, estaba muerto allí, en esa tumba. Él no salió a buscar al Señor Jesús, ¿o sí? Tuvo que esperar a que el Señor viniera a él. Y entonces con una voz, hermanos, de poder, que solamente Dios y nuestro Señor Jesucristo pueden tener, le dice, Lázaro, ven fuera. Y así un día el Señor le dijo a usted y a mí, hey, ven fuera. Y nos sacó de la tumba, nos dio vida, porque dice Efesios que él nos dio vida, ¿verdad? El Señor es el que da la vida. Vamos a Deuteronomios 32, 39. Deuteronomios 32, 39. Ya sé que me van a decir, ya va el hermano con el Antiguo Testamento. Bueno, vamos a Deuteronomios 32, 39. Deuteronomios 32 y el verso 39. Ok, 32, 39. ¿Dónde está? Déjenme agarrarlo. Aquí está. Ved ahora, dice la palabra de Dios, en el verso 39, capítulo 32 de Deuteronomios. Ved ahora que yo soy. Es el nombre de Dios, yo soy. ¿Verdad? Ved ahora que yo, entonces le voy a poner allí Dios o Jehová, como ustedes quieran. No hay dioses conmigo. Hermano, Dios no tiene a nadie ahí al lado que le esté aconsejando, ¿eh? Dice, no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. El poder de Dios, ¿no? Por eso nuestro Dios es omnipotente, porque todo lo puede, hermanos. Él puede hacer morir, pero también puede hacer vivir. Yo hiero, yo hago heridas, pero también sano, y yo sano. Y luego dice, y no hay quien pueda librar de mi mano. No sé si ustedes se dan cuenta del poder que tiene Dios y en dónde estamos nosotros, ¿verdad? Porque luego a veces resulta al revés, queremos estar en la posición de Dios y a Dios dejarlo en segundo término, ¿no? Entonces el único que puede dar vida es Dios, ¿no? Y este hombre, pregunta, y porque era un hombre importante, hermano. Bueno, no muy importante, pero estaba a cargo de la cárcel. Buen sueldo, buenas prestaciones, ¿verdad? Buen testimonio, en el sentido de que pues era guerrero, ¿verdad? Fuerte, y además era estricto, ¿verdad? Y por eso le habían encargado a esos hombres en la cárcel. Pero él se da cuenta de que su poder termina
cuando el poder de Dios se manifiesta, ¿no? Y luego dice que va y se arrodilla delante de Pablo y Silas y le dice, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer, no? Dice, ¿qué debo hacer? No, ¿qué puedo? ¿Qué debo? ¿Qué obligación tengo de hacer para ser salvo? Y esto me recuerda a Nicodemo cuando fue allá en la noche, ¿no? También. Y le dice al Señor, ¿cómo puedo heredar? ¿Eh? Y él estaba buscando una respuesta. Bueno, pues tienes que hacer esto, ir de rodillas hasta aquella basílica, o tienes que prender tantas veladoras, o rezar tantos rosarios, o tienes que hacer y hacer. ¿Y qué le dice Pablo, hermanos? Dice, no tienes que hacer nada. Tú lo único que tienes que hacer es creer. Si crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, como le dijo el Felipe el eunuco, detén el carro, dice, mira, ahí hay agua. Ya había entendido, ¿verdad? Lo que estaba leyendo, porque Felipe se lo explicó. Ahí hay agua, dice, ¿por qué no nos bajamos y me bautizo? Y Felipe no le dijo, sí, de veras, vámonos. Y es cierto, bautízate. No, le preguntó, bueno, si crees de corazón, si de veras crees que Jesús es el Hijo de Dios, bien puedes, nadie te lo va a impedir. Porque esa es obediencia, hermanos. Él quería obedecer. Y entonces, este hombre, con su poder, y nosotros con nuestro poder, que creemos que tenemos poder, siempre estamos ofreciendo algo a cambio de algo, ¿verdad? Hermanos, se requiere que Dios nos busque. Romanos 3:11, vamos, Romanos 3:11. ¿Qué dice Romanos 3:11? Dios nos tiene que buscar, hermanos. Nosotros estamos muertos, acuérdense, estamos en un anfiteatro con una sábana puesta y con una etiqueta en el dedo gordo del pie que dice su nombre. Un anfiteatro es un lugar donde están todos los muertos, ¿eh? Un refrigerador grande, un cuarto grande. Y ahí están los muertos tapados con una sábana y con una etiqueta colgando del dedo gordo del pie. Y ahí está un número o está su nombre, si lo identificaron. Ahí estamos, ¿eh? ¿Y qué dice Romanos 3:11? Déjenme agarrarlo porque me engrané platicando eso. Romanos 3:11, déjame verlo, ¿no? Porque es que a veces falla. Sí, ya está. Dice, no hay quien entienda, no hay, hermanos, quien entienda. No hay quien busque a Dios. Ahí está, ¿no? Yo no lo inventé, ¿eh? Ni me lo saqué de la manga, ni lo agarré y se me ocurrió. Ahí dice muy claro que no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos, no hay quien busque a Dios? Pues porque están muertos. Porque estábamos muertos. Un muerto no se levanta y busca. Un muerto está muerto y ahí está esperando, ¿verdad? Pero el que da vida, el que mata y que puede dar vida, viene y nos llama y nos dice, ven fuera, aunque tengas 3 días, 3 años, 30, 40 años. Quizás estás a punto de morir. 50, 60 años tengo. Bueno, el Señor puede llamarte y te puede decir, ven fuera, ¿verdad? Y no tienes que ofrecer nada porque tú sigues muerto, no puedes hacer nada, no tienes que ofrecer, estás muerto. Los muertos no ofrecen nada, ni hacen nada, ¿verdad? Entonces se requiere que Dios nos busque, porque aquí está, nadie busca a Dios, nadie. El Señor Jesucristo fue hasta Lázaro, a donde estaba Lázaro, y se conmovió, ¿verdad? Sintió en su corazón tristeza, porque era su amigo, y entonces lo llama, ¿no? Esa misma tristeza y esa misma movimiento que tiene Dios en su corazón, lo tuvo con usted y conmigo. Lloró. Y entonces Dios sigue llorando por la gente que no le escucha. Dios sigue llorando por usted y por mí, ¿verdad? Porque nos mira, hermanos. Dice que los ojos de Dios están puestos en nosotros. Entonces, no se puede, hermanos, no se puede entonces ser salvo si no se tiene fe.
¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor es el que reparte la fe. Usted como cadáver, yo como cadáver, no puedo tener fe. Necesita que alguien me dé esa fe, ¿verdad? ¿Y cómo viene la fe? Pues viene de Dios, ¿verdad? Pero ¿cómo la pone en mi cabeza? ¿Cómo la pone en mi corazón? Bueno, tenemos que escuchar la palabra de Dios, porque dice que la fe viene por el oír. Pero es que, hermano, un muerto no oye, pero el Dios que mata y que también da vida, que hiere y que también sana, ese también ensordece y le abre el oído al muerto que está allí, ¿verdad? Entonces me voy a ir a predicar el evangelio a los muertos, a los que están en el anfiteatro. O tú puedes hacer lo que quieras. Puedes ir y predicar el evangelio a los muertos que están en los anfiteatros, ¿verdad? Pero no te van a oír porque tú no les has dado no les has abierto el oído. Necesita Dios haberles abierto el oído o abrirles en ese momento el oído. Si ustedes no creen que Dios puede resucitar un muerto, pues entonces estamos claudicando de una pierna, hermanos. Dios puede, todas las cosas las puede hacer Dios, porque Él es omnipotente. Él tiene el poder de hacer y deshacer. Entonces, un muerto, lo estoy relacionando que los incrédulos, los que no han creído en el Señor Jesús, están como los muertos, como los zombies. Ahora hay una serie muy famosa en la televisión, como los zombies. Caminamos y vamos y venimos, llevamos y traemos, pero no entendemos, ¿verdad? Hasta que Dios pone una llave en nuestro oído y abre y entonces escuchamos la palabra de Dios y viene la fe. Y Él es el único que da la fe, hermanos, ¿eh? No crea que usted, porque miren, hermanos, muchas personas dicen, hasta hay un corito por ahí que dice, he decidido seguir a Cristo. Usted no decide nada. Si un muerto no decide si ya me cansé en esta plancha, ahora ya decidí cambiarme a aquella que está con un colchón. No, los muertos no decidimos nada, hermano. ¿Sí? Si usted está siguiendo a Cristo Jesús, es porque Cristo quiere y quiso y le da vida y le da oído y le da la oportunidad de que venga tras de él. Porque el llamado es de Dios, no es que nosotros acudamos a él. Él la reparte. Vamos a Romanos 12:3. Romanos 12:3, fíjense lo que dice. De Corintios. Romanos 12:3. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí como con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. ¿Por qué nos creemos que nosotros podemos? A lo mejor porque yo fui a la escuela, porque yo fui a la universidad, o porque yo soy muy listo, porque yo soy muy inteligente, porque soy el primogénito de mi casa, porque a lo mejor en mi trabajo ya me dieron un premio o me dieron una medalla. Si usted está pensando que por esos méritos, ¿verdad? Usted ha llegado a ser seguidor de Cristo, qué tristeza, ¿no? Pues déjeme decirle que le tengo noticias que está en un error. Porque ¿sabe qué? Dice la palabra de Dios, dice, en aquel tiempo me dirán muchos, Señor, yo predicaba, Señor, yo abría la Biblia, yo les hablaba a los hermanos por Facebook o por como estamos ahorita. Yo hasta corbata usaba, Señor. ¿Y qué va a decirle el Señor? Apartaos de mí, hacedores de mal. Yo no los conozco, no te conozco. Y en ese tiempo, hermanos, nosotros vamos a dar cuentas de lo que hemos hecho. Porque Dios es un Dios de justicia, ¿verdad? La venganza es del Señor, ¿no? No de nosotros. Entonces se requiere, Señor, hermanos, que la fe nos ayude para poder levantarnos y venir de muerte a vida, ¿no? La fe no es de todos, hermanos. Vamos a segunda de Tesalonicenses. Segunda carta de Tesalonicenses. Capítulo 3, verso 2.
Vamos a leer desde el 1 al 2. Miren, dice, segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3. Dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y dice el 2, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. No es de todos la fe. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que no todos van a tener fe para creer. Porque el único que puede dar la fe es Dios. Yo no puedo decir, yo mañana voy a agarrar 100 kilos de fe. Sus mismos discípulos le decían al Señor, aumentanos la fe, ¿no? y cuando se la pedimos a Dios, pues el Señor, ¿verdad?, nos puede dar. Pero nosotros no podemos agarrar fe de ninguna parte más que de la palabra de Dios, hermanos, y aferrarnos a esa palabra que nos ha sido dada a través de la bendita sangre de nuestro Señor Jesucristo que fue derramada, y que Él dice, yo me voy a ir, pero les voy a enviar otro para que les explique cómo están las cosas. La fe, hermanos, no es de todos. Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer, ¿sí? Así de Filipenses 2:13. Vamos ahí, miren, fíjense. Filipenses 2:13. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, y esto es por su buena voluntad. No porque usted sea bueno, bonito, rico, inteligente, fue a la escuela, tiene un título. Le voy a dar, esto sí me conviene. Porque por ahí había un predicador que nos decía a nosotros, hermanos, hace muchos años, nosotros debemos de invitar a la iglesia a gente rica, que traiga dinero a la iglesia. Pues sí, yo le puedo hablar a mucha gente, pero yo no los voy a traer, el que los trae es el Señor, ¿no? Y entonces, no pedéis como debéis de pedir, porque el hermano ese me estaba pidiendo para su deleite, ¿no? No me estaba pidiendo para la obra del Señor. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso, ¿no, hermanos? Dios pone el querer y después de que ya puso el querer, pues pone el hacer también, porque Dios ha preparado obras para que usted y yo, eso de antemano, ¿eh? No es de que ahorita que ya se dio cuenta que tenemos esta obligación y que tenemos esa necesidad y que tenemos esto, no. Dios ha puesto obras para que nosotros las hagamos desde antes, hermano. Y ese es nuestro trabajo. Como dicen aquí, mantenernos haciendo las cosas, porque Dios ya puso obras para que nosotros las hagamos. ¿Cuáles son? No sé, pero Dios ha puesto obras en nuestro camino para que las hagamos. Y Él se va a encargar. ¿Qué vida está usted viviendo, hermanos? A lo mejor usted está cuidando a alguna persona deshabilitada en su casa. Pues esa es una obra que Dios puso de antemano. Antes de que usted supiera y viniera y dijera e hiciera, ya Dios lo había puesto ahí para que usted hiciera lo que tiene que hacer. Y entonces, no podemos hacerlo sin fe, no podemos hacerlo sin la ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Porque si no quiero, pues no lo hago, ¿verdad? Allá mandó un señor, cuenta una historia en la Biblia que mandó a uno de sus hijos, hey, ve a trabajar al campo. Yo no voy, le dijo, ¿no? Y se fue. Y ahí vino el otro. Dice, hijo, ve a trabajar al campo. Sí, cómo no, padre, voy. Pues el que le dijo que sí iba, nunca fue. Y así le decimos nosotros a Dios, hermanos. No, porque del Señor pone en nosotros el querer. Y luego entonces hacemos, ¿no? La fe no es de todos, hermanos. Ahí ya vimos eso, ¿no? Dios pone el querer como el hacer en nosotros. Y además, ¿qué dice Hechos 11:18? Hechos 11:18. ¿Sí? Dice,
Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces, Dios a nosotros que no teníamos parte, que no éramos de la circuncisión, hermanos, que éramos de la incircuncisión. ¿Qué quiere decir esto? Que no pertenecíamos al pueblo de Israel, sino a los gentiles, a los griegos, como dicen en el Antiguo Testamento. A nosotros nos dio la oportunidad, hermanos, del arrepentimiento, a los gentiles. No teníamos, todavía estábamos hasta peor, porque no teníamos ninguna oportunidad, no pertenecíamos al pueblo de Dios. Pero por la muerte de nuestro Señor Jesucristo hemos sido aceptos, coherederos de la gracia, y ahora estamos sellados con el Espíritu de Dios, hermanos. ¿Verdad? Pero debemos, ya no estamos muertos, hermanos, ahora estamos vivos en Cristo Jesús, porque la palabra misma dice, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que antes hacía malo, ahora lo hago bien en el nombre del Señor. Estoy parafraseando, ¿verdad? Más o menos dice así. Entonces, si yo ya no estoy muerto, ahora Dios me ha dado vida, me ha dado fe, me ha dado el querer, me ha dado también el si quiero, hago, pues entonces tengo que moverme. ¿Y cuál es mi responsabilidad? Pues predicar el evangelio, ¿no? Porque dice la palabra de Dios que la fe viene por predicar. Y yo no sé, yo no sé a quién Dios le va a abrir el oído, pero la palabra tiene que ser predicada para que la oiga la gente. Fíjense, dice en la palabra del Señor, instruirás al niño en su camino. No, pero los niños no saben de esto. Los niños se les va a olvidar, no saben ni siquiera su número de teléfono. Mentira. Los niños son esponjas que absorben todo lo que lo graban en su mente. Y si usted tira la semilla un día en el corazón de un niño, dice, no podemos saber dónde cayó, en tierra, en las espinas, en las piedras, no sé, solo Dios sabe, hermanos. Pero nuestra obligación es predicar el evangelio. Y nuestra obligación es hablarles y decirles a aquellos, no te mates, todos estamos aquí, no hagas una cosa bárbara que no tiene sentido, no te equivoques, aquí estamos, ¿verdad? Y hay gente que nos acompaña en nuestro caminar, hermanos, por esta vida, acompañados primeramente de la mano de Dios, agarrados de la mano de Dios, pero hay gente que nos echa porras, ¿verdad? Y entonces, ¿qué? Dios nos mueve el arrepentimiento, ¿verdad? Dios nos lleva hasta donde está Él de la mano. Nadie puede venir, hermanos, nadie puede venir a Dios y el Señor no lo trae. Entonces, yo no puedo creer que algunas personas sigan pensando, he decidido seguir a Cristo, ¿no? El Señor, pues si no te llama, no tienes por qué ir. ¿Para qué vas? No te ha llamado. O tú crees que te llamó el Señor. Hay muchos jóvenes, hermanos, que dicen, es que yo siento el llamado de Dios a ir a predicar a China. ¿Y por qué no has sentido en tu oído el llamado de Dios a predicarle a tu familia? ¿Y por qué no has sentido ahí en tu colonia, ahí en tu pueblo, ahí en tu, no sé, ¿verdad? Más cerca? ¿Por qué hasta China? Entonces se van y regresan al mes derrotados porque Dios no los llamó. Fue un llamado que ellos pretendieron decir que era de Dios, pero no era de Dios. Y así, ¿no? Podemos encontrar en Romanos, en Santiago, Romanos 9:16, Santiago 1:18, no lo vamos a leer, que no depende de quien quiere, hermanos. No depende de quién quiere el llamado de Dios, ni del cual corre más o quién es más inteligente. El llamado es del quien Dios tiene misericordia. Si Dios tiene misericordia de a ese va a llamar. Y tuvo misericordia de usted y de mí, y nos llamó, y aquí estamos. Y tenemos que darle gracias a Dios, honra y gloria a Dios por ese llamamiento, hermanos, porque ¿quién soy yo, Señor, para que tengas memoria de mí?
dice la palabra de Dios. ¿Quién era yo? Pues era un muerto. Y me miró en esa condición Dios y me llamó y me dio vida y me dio fe y puso en mí el querer como el hacer, hermanos, y me llamó al arrepentimiento. Y entonces Dios me hace nacer de nuevo, ¿no? ¿Se acuerda de Nicodemo? Lo que le dijo el Señor. Uy, Nicodemo, vienes a preguntarme tú, siendo un maestro, ¿qué debes de hacer para ser salvo? Pues no tienes que hacer nada, solamente nacer de nuevo. Y nacer de nuevo, hermanos, quiere decir que entonces estaba muerto o no. Porque no se nace estando vivo, ¿verdad? Se nace cuando no existes. Entonces, si estás muerto, puedes renacer. No estoy hablando de la reencarnación, ¿eh? Porque usted puede reencarnar en un perro y a lo mejor no tiene misericordia de Dios de usted, ¿verdad? Como los que creen. Nosotros hemos sido vivificados, hermanos. Hemos sido llamados a vida por medio de la voluntad y la pura voluntad de nuestro Señor Jesucristo y de Dios Padre. Así es que Dios en su voluntad nos hizo nacer de nuevo, de su pura voluntad, hermano. Fíjense, yo no puedo hacer nada, ¿verdad? No se puede hacer nada. Mientras no nos humillemos, hermanos, ante los pies de nuestro Señor y reconozcamos nuestra absoluta incapacidad, hermanos, para salvarnos, entonces no podemos ser salvos. No se puede, hermanos, porque nuestro orgullo, nuestras cosas, nuestra mente no nos permite reconocer que, pues yo no puedo hacer nada. Otra vez, porque estoy muerto. Además, no puede hacer nada, hermanos, porque ya todo fue hecho. Pues yo no sé qué quiere hacer usted. ¿Qué puede hacer usted si el Señor Jesús en la cruz, con gran voz dijo, consumado es? Ya estaba hecho todo, hermano, para que usted fuera de la casa, del pueblo, de la familia de Dios. Que usted fuera salvo por la sangre de Cristo. Y el Señor gritó, consumado es. Todo está hecho. Y hay un himno que dice, nada debo yo. Todo fue pagado ya, nada debo yo. Y entonces usted no puede hacer nada. No puede hacer nada. La salvación, hermanos, fíjense bien, no es un premio, no es un premio, hermanos, es un regalo. Pero pues casi podríamos decir, permítame un segundo. Hey, Hugo, thank you, stop. Es que es un recuerdo de que tenemos que darle medicina al Abby. Bueno, miren, la salvación, hermanos, decíamos, no es un regalo. Digo, no es un premio, es un regalo de Dios. Van a decir, bueno, pero es lo mismo, hermano, un regalo que un premio. No, no es lo mismo un premio que un regalo. Miren, los premios se le dan a una persona que ha hecho algo bien y entonces yo le voy a dar una recompensa. ¿Eh? Ese es un premio. Y Pablo, ¿verdad? Pablo, pone como ejemplo muy claro y se hace la comparación como en aquella época los Juegos Olímpicos ya estaban queriendo nacer. Entonces Pablo dice, yo ando en una pista de carreras, en un estadio, dice, y tengo que ir adelante, tengo que ir corriendo sin mirar atrás y yo tengo que estar puestos los ojos en el autor y consumador de mi fe, ir adelante para ganar esta carrera. Inclusive Pablo dice, he terminado la carrera, ¿verdad? Me he ganado la corona. Y entonces ese es el premio que Dios nos va a dar, ¿verdad? Y hay tantas, hermanos, tantos versículos acerca de lo que es un premio. Dice en segunda de Timoteo 2:5, vamos ahí, segunda de Timoteo 2:5. Y yo también, el que compite como atleta, no gana el premio
si no compite de acuerdo con las reglas. Segunda de Timoteo 2:5. Y también el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. ¿Cuáles reglas? Pues las reglas de Dios, hermanos. Aquí están en la Biblia, ¿verdad? Aquí están en la Biblia. Entonces tenemos que competir con las reglas. Y dice en segunda de Timoteo 4, del 7 al 8, he peleado la buena batalla, dice Pablo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia. Ese es el premio que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Es segunda de Timoteo 4, versos 7 y 8. Ahí está, hermanos. Y hay más versículos, ¿no? Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, dice Santiago 1:12, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Y hay premios, pero el premio es la corona de la vida, no la salvación, la corona de la vida. Porque la salvación es un regalo, es gratis, que no tenemos que hacer nada, ni competir, ni correr, ni ganar, simplemente recibirlo como eso, como un regalo, ¿verdad? Pero fíjense cómo nos fuimos hasta todas estas cosas y qué del tema que estábamos hablando del carcelero. Miren, el carcelero quería hacer algo y Pablo le dice, no tienes que hacer nada más que, ya se fue. No tienes que hacer nada más que creer en el Señor. Y entonces, ya nos conectamos, creo. No sé. No, perdón, hermanos, se desconectó, perdón. Oye, Y entonces, perdón, se desconectó poquito. Entonces, hermanos, el carcelero, quería hacer algo, pero Pablo le dice, no, nomás cree, no necesitas hacer nada. Y luego le dice, pero ¿sabes qué? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y fíjense, muchos vivos, bueno, no les voy a decir vivos, porque estamos hablando de muertos y vivos, ¿verdad? Muchos vivales, ¿sí? Muchos vivales, pasados de lanza, como dicen en Mexicali, creen que creyendo ellos, ya toda su casa va a ser salva, ¿verdad? Yo me sacrifico por toda mi familia de malandrines, y entonces yo soy salvo, toda mi familia va a ser salva. Buen intento, ¿no? Y así piensan muchos. Hay otros que dicen, yo nací en el evangelio, mi padre y mi madre eran cristianos, y así es que yo la tengo ganada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si son salvos ellos, toda la casa vamos a ser salvos. Buen intento, pero no es así, ¿verdad? La salvación no es combo. Pido la hamburguesa y viene la soda y las papas. No, la salvación es personal. Usted y yo vamos a estar formados en una sola fila y no va a estar papá ni mamá agarrándonos de la mano, ¿verdad? Entonces cada quien va a responder, porque dice la palabra de Dios, el Padre no morirá por el Hijo, ni el Hijo por el Padre. Y el Hijo no es culpable de los pecados del Padre, ni el Padre de los pecados del Hijo. ¿Cuántos predicadores, hermanos, gente que se ha entregado a la palabra y se ha entregado a la obra del Señor y tiene unos hijos que mejor ni le cuento, ¿no? Y eso no es responsabilidad de usted, hermano. Es responsabilidad del que no ha creído, ¿verdad? ¿Por qué? Mire, yo le voy a decir por qué. Porque en el Antiguo Testamento había hombres entregados a Dios que Dios había escogido para predicar su palabra, para llevar al pueblo de Israel, para sacar al pueblo, para meterlo, para todo eso, Dios, profetas, hermanos, reyes, y sus hijos eran unos malandros, ¿verdad? Alguno, por lo menos, de sus hijos era un malandro. ¿Y eso qué? Entonces era un mal padre,
Hermanos, nosotros como padres tenemos la responsabilidad, única responsabilidad, de crear a nuestros hijos en el Señor. Y dice la palabra de Dios, otra vez repito, cuando tú enseñas a tu hijo, ¿verdad? Le enseñas la palabra de Dios, no se va a apartar cuando sea grande, no se va a apartar la palabra de su corazón. Él se puede apartar, pero en un momento puede reconocer y acordarse de lo que él aprendió y venir a los pies si el Señor lo llama, si el Señor le dice, ven fuera, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa con los hijos rebeldes que no hacen caso? Bueno, hermanos, cuando ya los hijos son adultos, pues van a responder a Dios por ello, ¿no? Y usted no es culpable de que diga, no, pues por tu culpa yo te voy a reclamar porque no, usted le enseñó. Pero si usted no le enseña, entonces sí es responsabilidad de usted porque usted no lo guió, no le enseñó, no le mostró, no le dijo cuál era el plan de Dios y que había una posibilidad de que él pudiera ser salvo por la misericordia de Dios y que obtuviera no solamente la salvación, sino quizás un premio como el que vamos a recibir, ¿no? Miren, no les enseñamos a veces a nuestros hijos o les enseñamos la Biblia y siempre miran la Biblia allí cerrada, arriba de una mesa agarrando polvo. Pero decía un historiador, parece que era un historiador o no me acuerdo quién fue el que dice que a veces debemos de predicar el evangelio sin usar palabras. ¿Y qué quiere decir eso, hermanos? ¿Cómo voy a predicar el evangelio sin usar palabras? Si es la palabra escrita, son letras. Hermanos, la gente necesita ver en nosotros la palabra de Dios. Porque si yo la platico, pero no la hago, pues entonces mis hijos no van. Mire, si usted deja sus zapatos en la entrada de la sala o por donde quiera, deja sus zapatos y se ponen sus chanclas y ahí deja los zapatos 1 o 2 días, los hijos van a aprender a dejar sus zapatos 1, 2, 3 días así por donde quiera. Y usted no le puede decir a su hijo, oye, recoge tus zapatos, porque usted no le está dando el ejemplo a sus hijos de recoger los zapatos y ponerlos en su lugar. Entonces, cuando los hijos son grandes, dicen, ¿tú qué? Tú no me puedes reclamar. ¿Cuál es la moral ética que tienes para decirme, tienes que hacer esto, tienes que hacer otro? Si tú nunca has sido así, tú nunca lo has hecho. Entonces, Dios, hermanos, pone en nuestro corazón otra vez la palabra de Dios para ser hecha, no nomás para que la tengamos ahí. Ah, qué suave, ¿no? Ya la escuché, es una bonita historia y qué bueno, ¿no? Good, como dicen acá en Estados Unidos, ¿no? Perfecto. ¿Y luego qué? ¿Se acabó? No sé, hermanos, miren, se requiere entonces que Dios nos llame. No tenemos que hacer absolutamente nada más que creer en el Señor Jesús. Y una vez que usted cree en el Señor Jesús, y una vez que usted ha escuchado la palabra de Dios y tiene fe, ¿sabe cuál es la siguiente reacción que usted va a tener? Obedecer. Y la primera cosa que usted va a hacer para obedecer a Dios es bautizarse. Yo no sé cómo hay hermanos que les preguntan, oye, ¿ya eres cristiano? Sí, ya soy cristiano, ¿ya te bautizaste? No, es que no estoy preparado. ¿No estás preparado para qué? ¿Para bajar al agua? ¿Te da miedo? ¿Quieres la calentamos para que no esté tan fría? No se quieren bautizar. ¿Por qué? Porque no quieren obedecer. Y es automático, hermanos, casi, si yo creo, me voy a bautizar. Porque quiero obedecer al Señor. Y además dice, el que creyere y brincare a ser bautizado, ese será salvo. Y entonces, ¿por qué? Porque ya creíste y ahora estás obedeciendo a Dios, ¿verdad? No sé, no sé cuál es la reacción de las personas que no quieren hacer eso, ¿no? Pero aceptar a Cristo y su obra redentora hoy, hermanos, aceptar a Cristo y la obra redentora es la puerta, hermanos, para la salvación, que aún permanece abierta, pero quizás mañana ya no podemos saber, ¿verdad? El Señor ya viene pronto, como dicen por ahí, Maranata. El Señor viene pronto. Y eso lo sabemos, hermano, porque lo vemos.
Y nosotros conocemos las señales que hay en la Biblia que nos dicen y nos advierten de eso. Pero no lo queremos creer. Pensamos que en esta generación no, o que en la próxima no, pero el Señor viene muy pronto. Y dice la palabra de Dios en un salmo. Dice, buscad a Dios. ¿Es un salmo? Mientras puede ser Sí, buscad a Dios mientras puede ser hallado y llamadle en tanto está cercano. Hay la oportunidad todavía de escuchar la palabra de Dios, de decir, ven, fuera, ¿verdad? Como muertos que somos. Yo no sé si se cierra la puerta, como aquellas vírgenes también que llevaban sus lámparas, vayamos a estar tocando ahí y nadie nos va a querer oír. Las personas que hemos conocido aquí, que han creído, que han obedecido, ¿verdad? Y me refiero a obedecido, hermanos, el primer paso que hace uno cuando obedece, el bautismo. Si todas estas personas que hemos conocido, que están bautizados y que han sido fieles y que han aguantado, han peleado la buena batalla, que les echaban porras desde las gradas, corre, corre, y nosotros corriendo, aguantando la prueba, siguiendo la fe, sosteniendo nuestras creencias. Entonces, hermanos, todas esas personas estarán con el Señor. Y si nosotros queremos volver a vernos, pues debemos estar también con el Señor. Ojalá y que Dios ponga en nuestro corazón no solamente el querer, hermanos, sino también el hacer. Porque se me hace que los que vemos, los que están en esta tierra, si no vemos, como dijo Tomás, no creemos. Entonces, la gente que no conoce a nuestro Señor Jesucristo necesita ver en nosotros que realmente ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Que el Señor nos ayude, hermanos. Gracias por su atención y oro al Señor para que nos ayude esta mañana. Gracias, hermanos. 55, 6 eran el versículo